A través del chat me pueden confirmar que me escuchan. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Me pueden confirmar a través del chat que me están escuchando? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento virtual. Nuestra charla estará orientada y guiada por Alexandra Cortés, directora de operaciones, y Juan Guillermo Rincón, director jurídico de RC Migration. De igual manera, les acompañamos Catherine Martínez, coordinadora de eventos y convenios, y Erika González, asesora del departamento de bienvenida. Dejar a través del chat sus preguntas. Sin embargo, recomendamos realizarlas hacia el final de la conferencia, ya que conforme avance el evento, con seguridad, muchas de estas serán aclaradas. A través del botón que ven enfrente de sus pantallas, van a poderse comunicar con Erika a través de WhatsApp para realizar preguntas, aclarar más información y solicitar asesoría en caso de requerirla. Sin más, damos inicio a nuestro evento y los dejo con nuestros directores y moderadores, Alexandra y Juan. Buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos. Catherine, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Juan Guillermo, buenos días. ¿Tú qué te encuentras en Australia? Buenas tardes, buenas noches a los que nos acompañan. Me gustaría, antes de que diéramos inicio, conocer un poco de dónde nos acompañan, Juan. Entonces, sí les agradezco si nos escriben en qué países se encuentran. Normalmente nuestra compañía atiende todos los países de Latinoamérica y en los webinars nos acompañan de distintos países. Entonces, para que por favor me escriban en qué lugar se encuentran ahí en el chat para poder saber. Colombia, ok. Bueno, creo que solo están personas de Colombia. ¿Alguien distinto a Colombia? Bueno, no, creo que solo estamos de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, dando inicio entonces a nuestro evento, todos los meses RC Australia, Migración, hacemos estos webinars para brindarles información sobre distintos tipos de visados, traemos actualización de distintos temas con relación a migración a Australia. En este caso, bueno, tenemos a alguien en Melbourne. Perfecto, bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos desde cualquier lugar del mundo. Entonces, en esta ocasión, el tema, bueno, traemos temas de pareja, visas de pareja, visas de padres, visas de migración calificada, y en esta ocasión, entonces, tenemos el gusto de compartirles la información sobre inversión en Australia, cómo lograr la residencia a través de invertir en Australia. Esta información es para aquellas personas que se consideran emprendedores, que quieren invertir, crear empresa, invertir en negocios en Australia. Entonces, bueno, y pues creo que qué mejor que Juan Guillermo, que es el director jurídico de nuestra compañía, quien se encuentra en Australia y que pues ya ha liderado muchos casos de inversión, que nos acompañe para que nos comparta esta información. Vamos a hablar un poco sobre quién es RC Australia, para quienes no nos conocen. Vamos a tocar el tema del presupuesto federal, que es un tema muy reciente, que salió hace más o menos en mediados de octubre, Juan, más o menos, que salió el presupuesto, para que entendamos un poco hacia dónde es que está yendo Australia, cuál es el interés y las prioridades de Australia. Vamos a hablar de cuáles son las visas de inversión y de negocios, donde vamos a encontrar 4 categorías para que cada uno de ustedes se vaya ubicando. Consejos, bueno, vamos a hablar de los negocios, cómo montar negocios en Australia
y cómo conseguir esos recursos para montar los negocios. Vamos a darles unos consejos, contarles los errores comunes que cometen los inversionistas, los emprendedores, los empresarios, las etapas que se deben de recorrer en un proceso de visado de inversión, y abriremos el tema y abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Antes de que comencemos formalmente, entonces, cabe aclararles a todos los que nos acompañan que las visas de residencia, bueno, que esta información que les vamos a brindar hoy y que les brindamos en cada uno de los webinars es información de naturaleza general y que no sugerimos tomarla como un consejo profesional para cada una de sus situaciones personales. Para eso es necesario que, después de la información general, si alguno considera que está interesado, que quiere indagar más sobre sus circunstancias con respecto a esta información, debemos de tener una reunión personalizada, una asesoría legal migratoria para su caso, para identificar sus circunstancias y poderlos guiar ya, ahora sí, con un consejo profesional y legal. Bueno, y ahora sí comencemos. Bueno, RC Australia Migración, somos una agencia registrada ante el gobierno australiano, tenemos más de 12 años de experiencia haciendo procesos migratorios para Australia, no solo en visados de inversión, sino en todo tipo de visados, y ese es el valor agregado que les podemos brindar. Como somos agentes de migración, tenemos la capacidad de guiar cualquier tipo de proyecto para Australia. Si es un proyecto de educación, si es un proyecto de visa de residencia, a través de pareja, a través de sus habilidades profesionales, que es el programa de migración calificada, o inclusive en el proyecto que usted tenga, podemos vincular todos los distintos tipos de visado por los cuales ustedes tienen que pasar y crear un proyecto completo y tener en cuenta la legislación de cada una de esas visas para que identifiquemos si el proyecto es viable o no es viable. Somos una de las agencias de migración más grandes para Latinoamérica. Tenemos un equipo en este momento de más de 25 personas haciendo los procesos de migración de nuestros emigrantes latinos. Llevamos más de 400 familias ubicadas en Australia, dentro de Latinoamérica. Bueno, digamos que en este momento nuestra prioridad es brindarles un alto nivel de servicio y por eso estamos comprometidos con el éxito de cada aplicación. Solo tomamos casos que sabemos que tienen una alta probabilidad de éxito. Después de que los evaluamos, después de que nos sentamos con ustedes, en este momento tenemos más de 1000 visas aprobadas y una tasa de éxito del 98%. Lo más importante que yo normalmente como directora de la oficina de la TAM me gusta compartirle a la gente es qué es lo que hacemos, independiente de nuestras credenciales, que ustedes sepan en qué les podemos servir. Y nosotros nos hemos dedicado a asesorar a las personas, a las familias y a las empresas a lograr sus proyectos con Australia, sus proyectos de vivir, trabajar, migrar, y a eso nos hemos dedicado. No solo somos tramitadores, somos gestionadores de proyectos de vida, de proyectos empresariales, de proyectos profesionales con Australia, de todos los proyectos que ustedes tengan con Australia. Por eso hemos intentado que en los últimos, pues durante estos 12 años, hemos creado una plataforma para que ustedes encuentren todo lo que necesitan para sus proyectos, lo encuentren dentro de nuestra compañía. Si el objetivo es migrar, que encuentren nuestra asesoría y guía en todo tipo de visados. Si necesitan estudiar, también que encuentren nuestro apoyo para su proyecto de estudio. Y los factores adicionales, como se necesitan el tema de traducciones, acomodación, transporte, giros internacionales. Bueno, y dentro de la migración calificada, también brindarles el servicio de validación de sus profesiones. Bueno. Ya entonces para invitarlos a que visiten nuestro website.
En nuestro website ustedes van a encontrar información muy detallada. Hemos intentado que ustedes, después de este webinar o de los webinars, ustedes puedan entrar al website y ahí lean la información de la visa o el proyecto que ustedes escojan. Hemos intentado que ustedes ahí encuentren la información general de cada uno de los distintos proyectos y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Lo que les aconsejamos es, cuando uno tiene un proyecto con Australia, y más ahora, empieza a escuchar información por todo lado. Nuestro consejo es reciban información o sigan a las personas o a las empresas que pueden brindarles información fidedigna, y nosotros como agentes de migración tenemos la responsabilidad de mantenerlos informados de acuerdo a lo que va saliendo directamente del Departamento de Migración, de las entidades estatales y de las entidades de validación. Entonces ahí nos pueden seguir para mirar qué va pasando con Australia, las noticias, las aperturas, bueno, en fin. Y bueno, ya entonces entramos en materia. Juan Guillermo, como comentaba Caterina, Juan Guillermo es nuestro abogado, agente de migración, se encuentra en Australia, es ciudadano australiano, director legal de la compañía, director jurídico y efectivamente pues experto en visas de inversión. Entonces, pues bueno, Juan Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Alex, muchas gracias. Muy bienvenidos todos y gracias por el tiempo que nos dedican. La idea de esta conversación es hablar de las opciones que hay de emigrar a Australia dentro de un programa novedoso que consiste en venir no a estudiar, no como personal calificado, sino venir con base en una inversión y en un negocio. Bien, Alex, pues la idea es que más que una clase magistral, pues vayamos hablando, vayamos conversando. Entonces, bienvenidas todas los aportes y las inquietudes que tú me puedas poner. Hablemos del presupuesto federal. El presupuesto federal de Australia fue publicado en octubre y hace unos énfasis en términos de cuál es el tipo de migrantes que Australia quiere atraer para el periodo que hay desde octubre del 2020 hasta junio del 2021, que es básicamente el tiempo del presupuesto. Se menciona básicamente que el cupo o el número de plazas para los migrantes skills, con competencias, se ha disminuido y se le da un cupo más importante a inversionistas. Y esto es bueno en el sentido de que se genera como una clara, se da un claro mensaje de que el tipo de emigrante que Australia quiere es un inversionista que venga a generar empleo, a generar negocios. Hay otro par de énfasis importantes, un programa que se llama el de Global Talents, que pretende atraer personas que tengan unas especiales características en determinadas áreas de desarrollo, sobre todo en áreas de alta tecnología. También sobre el tema Global Talent hicimos recientemente un webinar que creo que pueden acceder a él en el canal de YouTube. Y tenemos el cuarto énfasis del programa es parejas. Ahora vamos a hablar del programa de inversionistas. El programa de inversionistas es un tema muy atractivo y muy general. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de empresarios e inversionistas, estamos hablando de muchísimos tipos de visas. Es decir, estamos hablando de opciones de crear una empresa en Australia, pero también estamos hablando de la posibilidad de que con base en una empresa, en un negocio en el extranjero, en Colombia, en el Perú, en cualquier otro sitio, pueda aprovechar esa empresa para venir como empresario a Australia. También estamos hablando de la posibilidad de venir y estando en Australia con una visa diferente, con una visa estudiante, por ejemplo, desarrollar un negocio, crear un negocio en Australia y que ese negocio te sirva como
patrocinador en ese Spanglish que hablamos los latinos en Australia. Nos hemos inventado una palabra que se llama sponsor, que me sponsoré la empresa que yo mismo creé. Esa es una opción muy interesante, vamos a hablar de ella también ahorita. Y digamos que la cuarta categoría, Alex, es la de inversión pura, es decir, tener una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero ponerla en unos fondos que el gobierno ha destinado para este tipo de proyectos y simplemente de hacer esa inversión que uno llamaría una inversión pasiva. Y teniendo ese dinero en esos fondos, accedes a la visa. Ese es básicamente los temas que vamos a hablar. Empecemos por el primero. El primero es la de tener una empresa. Allí tenemos básicamente dos grandes tipos de opciones. En la primera, en la visa que se conoce con la nomenclatura de 188A de Business Innovation, la idea es que pretende atraer personas que ya tengan un negocio establecido y que ese negocio establecido les sirva para apalancarse y poner un negocio en Australia. Entonces, ordinariamente nosotros decimos que esta visa 188A es una visa que tiene presente y tiene futuro. Es decir, es para empresarios que ya tienen un negocio operando, un negocio funcionando. Ese negocio tiene que cumplir unos mínimos, básicamente tiene que tener un volumen de ventas de $500,000 al año, estoy hablando de dólares australianos. Y el empresario y su familia, entendiendo esposa y él, tienen que tener al menos $800,000 en activos netos. El negocio puede ser definitivamente cualquier índole de negocio. Hemos tenido casos de personas que tienen fincas en Sudamérica, otros que tienen hoteles. Bueno, puede ser realmente otra persona que tenía unos almacenes, cualquier tipo de negocio pudiera servir realmente. La idea de el negocio para poner en Australia también es muy variada. Una persona puede venir a poner un negocio en Australia de cualquier índole. Tiene que tener en cuenta el estado al que quiere venir. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus propias prioridades. Entonces, hay estados que promueven negocios en el área de turismo. Otros estados promueven negocios en el área de servicios financieros. Otros estados, por ejemplo, South Australia promueve negocios en el área de producción de comida. Victoria ahorita acaba de sacar un proyecto supremamente atractivo, atrayendo personas que quieran trabajar en el sector de producción de comidas y bebidas, es decir, food and beverage, en el sentido de, puede ser desde fincas de producción hasta elaboración de comidas, todo el proceso productivo de alimentación. Entonces, esta primera visa es, digamos, para personas que ya son empresarios. Antes de que sigas con la siguiente visa, digamos que lo atractivo de, como tú dices, estas personas que ya tienen una empresa tienen que tener como unos requisitos, lo que tú comentas, que es una hora, o sea, unas circunstancias ahora de su empresa y un después, que es lo que van a montar. Digamos que dentro del tema que tú mencionas de la hora, lo que hemos visto que es como una ventaja que han encontrado nuestros empresarios que hemos llevado, es que, digamos, el requisito del patrimonio es por grupo familiar. O sea, no solo el empresario, sino que pueden juntar los activos
los míos, los de mi pareja y los de nuestra empresa, de acuerdo a nuestra participación, y eso ayuda mucho a que las empresas o a que estas visas, digamos que puedan cumplir más fácilmente este requisito. Definitivamente, Alex, sí, así funciona. Sí, señora, así funciona. Inclusive, esto es un tipo de avalúos que se hacen con avaladores locales, ¿cierto? Y desde el punto de vista de evaluación de la empresa se usan los contadores que la empresa tenga en su país. Estamos hablando de cifras comerciales, no de cifras fiscales, porque para estos efectos el gobierno australiano, el Departamento de Migración, acepta el dicho del contador de la empresa como cuentas gerenciales. Pues no necesariamente tienen que ser cuentas fiscales, que eso genera una diferencia pues supremamente importante. En este caso, pues también con respecto a la empresa, para poner en Australia, hay infinidad de empresas, ¿no? E inclusive en ese sentido nosotros podemos ponerlos en contacto con lo que se llama business brokers, es decir, personas que están en el negocio de vender empresas y hay muchísimas oportunidades también allí. Bueno, esa es la primera, la 188A, que es lo que nosotros, el nombre técnico es Business Innovation. Realmente el concepto de Innovation aquí no es muy fuerte, lo va a hacer en otras visas, pero acá es una visa para empresarios. La segunda, la 188E, Entrepreneur Visa, es una visa más orientada a personas que tienen una idea, que tienen un proyecto. No es necesario que el proyecto ya haya comenzado. En esta visa, la visa de Entrepreneur, esta es una visa donde la idea es apoyar y atraer a Australia personas que tengan un negocio que sea innovativo. Y aquí yo creo que el éxito o el énfasis de esta visa es tener un proyecto de innovación, es decir, un proyecto donde haya algo novedoso, algo que genere una nueva tecnología, algo que genere un nuevo servicio, algo que sea diferente a lo que ya está establecido. En esta visa, la 188, el elemento crítico es tener un excelente plan de negocios con el propósito de convencer a un fondo de inversión para que invierta al menos $200,000. Parte de nuestra asesoría es eso, es decir, apoyarlos a que el plan de mercadeo, el plan de el business proposal, la propuesta de negocios, sea convincente para los fondos de capital. De hecho, nosotros trabajamos con un fondo de capital específico y sabemos qué es lo que ellos quieren saber del proyecto. Entonces, la idea es que allí asesoramos a los entrepreneurs para que vengan a Australia a desarrollar el proyecto. Es una visa donde no hace falta tener nada desarrollado inicialmente. Basta tener la idea. Y es así como Entrepreneur Visa, hay muchas opciones, hablaremos de ellos también. Hay muchos recursos adicionales, hablaremos de ellas, pero de alguna manera aquí la idea es tener, el plan es tener un invento, por decirlo de alguna manera, tener un muy buen proyecto. Aquí siempre nos preguntan, Juan, en esta visa de Entrepreneur, siempre nos preguntan, ok, bueno, yo tengo una idea, ya sabemos que tiene que ser muy innovativa y única, más o menos, muy exclusiva, porque pues también, digamos, no puede ser cualquier idea, pero lo que siempre nos preguntan acá es, ok, vamos a hacer, vamos a hacer un business plan para presentárselo al Venture Capital Fund, pero se requiere que yo tenga algún mínimo de inversión en este punto de Entrepreneurs. Sí, Alex, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque ningún fondo y ningún inversionista está dispuesto a meterse en un proyecto donde el dueño no le ha metido plata.
Es decir, en la vida práctica, el fondo dice, sí, perfecto, yo estoy dispuesto, la idea es buenísima, ¿usted cuánto ha puesto? ¿O usted cuánto va a poner? Es decir, para ser, digamos, un poquito más gráfico, con la cédula no funciona. Es decir, hace falta que la persona diga, mire, yo le creo tanto esta idea que le voy a meter 80, 100 mil dólares. Es todo lo que yo tengo. De hecho, pues esa es la historia de los emprendedores. Es decir, los emprendedores arrancan con plata propia, terminan pidiéndole plata a los primos, a los tíos, a todo el mundo. Y cuando la empresa empieza a coger cierto volumen, van a estos fondos de capital. Y los fondos de capital dicen, bueno, mire, este proyecto ya está funcionando, ya se ha aprobado en el mercado, ya ha recibido, ya se ha ajustado al mercado, vamos a seguir adelante. Pero sí, definitivamente hay que tener un mínimo de fondos para poder arrancar esto. Y ese mínimo en este entrepreneur dependerá de cada uno de los proyectos que se tenga. Claro, exactamente. Cada proyecto tiene su propio presupuesto, tiene sus propias necesidades de fondos, es decir, y aquí hay de todo, es decir, nosotros hemos trabajado con fondos que trabajan, perdón, con proyectos que trabajan digamos, en áreas de alta tecnología, que desarrollan proyectos básicos basados en blockchain. Y hay un tema supremamente importante. Pero también hay casos, por ejemplo, muy simpáticos, muy interesantes de cómo han logrado ese elemento de innovación, porque hay uno que yo menciono regularmente, que consiste en una persona que quería poner un café. Un café, pues evidentemente no tiene nada innovativo, pero quería que el café fuera, o su innovación era que era un café movible, un camioncito. Que tampoco es muy innovativo. Pero lo que sí era innovativo era que el camioncito estaba preparado y adecuado para poder entrar a zonas de incendios y darle café y darle sándwiches a los bomberos que estaban trabajando en controlar los incendios. Y eso sí era muy innovativo. Eso sí es una idea nueva. Entonces, bien, esta es una súper idea. Esto se puede hacer, obviamente. No hay dificultad encontrándole inversionistas a una propuesta tan interesante como esa. Perfecto. Dale, pasémonos al siguiente. Este es otra categoría. Ya digamos aquí, ya dejamos el tema de Venture Capital Fund, ya no estamos hablando de empresarios establecidos. Aquí estamos hablando de personas que están en Australia o que llegan a Australia con una visa de estudiante, por ejemplo, y empiezan su propio negocio y empiezan chiquito. Aquí ya estamos hablando no de inversiones de 50, 80, 100 mil dólares, sino estamos hablando de las personas que dicen voy a poner un pequeño negocio. Y en esto, pues, hemos visto que hay personas con alma emprendedor que llegan a Australia y dicen, aquí hay la oportunidad de que yo ponga que haga mi sueño dorado, que es ser empresario. Y empiezan en Australia y hacen negocios, venden arepas o empiezan cocinando en la cocina tortas y organizan un sistema para distribuirlas. Y más adelante les vamos a contar 2 o 3 casos de éxito que ya hay funcionando acá. De la misma manera, encontramos personas que dicen, mire, hay estudiantes que vienen a Australia y ponen negocios de agencias de educación y se convierten en agentes de educación en Australia. Y ese es un negocio que los puede llevar a la residencia permanente. Hay otros que dicen, mire, yo voy a poner mi propia empresa de limpieza y con su propia empresa de limpieza arrancan. Bueno, hay una cantidad de ideas que desarrollan los mismos estudiantes, por decir así, o personas que están aquí, digamos, con visa de otra índole, ordinariamente estudiantes. Y esto nos lleva a la gran pregunta que se hace uno estando en Australia, es decir, ¿es o no es válido la autonominación, el famoso self-sponsor? Y la respuesta es sí,
pero con condiciones. La idea del self-sponsorship, la idea de que yo tengo una empresa y esa empresa me sirva a mí para quedarme como residente permanente, sí funciona, pero en determinadas condiciones. Primero hablemos de qué es el self-sponsor. Self-sponsor es que tienes tú una empresa, esa empresa necesita un cargo en particular y la persona que va a cumplir ese cargo cumple un mínimo de requisitos. Entonces, básicamente lo que tenemos en esta imagen es el primer elemento, es el que tiene que cumplir la empresa, que se llama Standard Business Sponsorship, que es básicamente mostrar que es una empresa que está legalmente establecida en Australia. Y en esto yo quiero, digamos, aquí hacer el énfasis de que tiene que ser una empresa muy formal, muy establecida, es decir, hay personas que prefieren trabajar lo que es, aquí se llama cash in hand, es decir, págueme en efectivo, yo no le doy factura y así no pago el GST, pues el IVA y así gano más práctica. Eso puede ser muy eficiente en el corto plazo, pero eso no sirve para un programa de sponsorship. Es decir, la empresa tiene que tener sus cuentas bancarias, tiene que tener su situación ante impuestos, ante el ATO, que es la Oficina de Impuestos perfectamente establecida. Hay que poder presentar la evidencia que la empresa está funcionando, etcétera, etcétera. El segundo elemento es la nominación de la ocupación. Y aquí hay que tener en cuenta que la ocupación tiene que ser coherente, tiene que ser genuina con respecto a la empresa. Y es un elemento crítico. ¿Por qué, Alex? Porque hay personas que dicen, por ejemplo, mire, mi ocupación es ser economista. Yo soy economista, es mi profesión. Pero el negocio que voy a montar es un restaurante. No hay un elemento lógico, simple, fácil de explicar entre un restaurante y un economista. Entonces el elemento de genuinidad no se da. Entonces allí es un elemento que uno tiene que considerar. Es decir, el tipo de cargo al que yo me voy a presentar es coherente, o para el que yo soy elegible como aplicante, es genuino, es lógico, es coherente con el tipo de empresa o no. Juan, una pregunta. ¿Ese tema de genuinidad pudiera ser no por mis estudios, sino por mi experiencia? Porque tú sabes que en Latinoamérica todos tenemos estudios, pero nuestra experiencia profesional puede ser en diversas áreas. Entonces, yo puedo ser un economista, pero resulta que aquí también tenía experiencia en restaurantes. Entonces, esa genuinidad puede ser con relación a mi hoja de vida, a mi currículum. Alex, mira, el aplicante, que es exactamente lo que estamos hablando, tiene que tener al menos 2 años de experiencia en el negocio que va a proponer. Y tiene que tener un nivel de calificaciones apropiadas. Yo pensaría que este elemento, el elemento de experiencia, es mucho más importante que el elemento de calificaciones. Si nosotros tenemos el caso del economista que dice, mire, yo soy economista, pero yo he venido trabajando en el sector de restaurantes, en el sector de comida, 5 años, 7 años, perfecto, no habría ningún problema. No habría ningún problema, porque podemos mostrar que es la persona adecuada, que es la persona genuina para ese cargo. Esta es una visa temporal, esta es una visa que puede ser de 4 años y dar paso a la residencia permanente, según el tipo de ocupación que se presente, o solamente una visa de 2 años renovable por otros 2 y sin paso a la residencia, por lo menos directamente, ordenadamente. Tenemos que mezclarla con otro tipo de visas para progresar a la residencia. Esta es una de las visas con sponsorship. Esta es una muy similar. Esta visa se llama la visa 186, Employer Nomination Scheme. Tiene exactamente la misma estructura, simplemente que en este primer elemento se mezclan los dos, el permiso de la empresa y la genuinidad. Aquí ya hay un elemento un poquito más exigente en términos
que esta ya es una residencia permanente directamente. Aquí el nivel de inglés que se requiere es más alto y es a nivel competente. En el otro era a nivel funcional. Aquí sí necesitamos skill assessment. Skill assessment como tal. ¿Qué significa eso? Que siguiendo el mismo caso del restaurante, si la persona se va a presentar como gerente de restaurante, digamos, o como chef, hay que hacerle el skill assessment ante la autoridad requerida, la entidad requerida, que dice, ok, si usted quiere que yo lo certifique como chef, usted tiene que demostrar estos cursos y estos elementos. Si usted quiere que lo demuestre, si quiere validar que lo validemos como restaurant manager, tiene que ir a otra entidad, esa entidad le pone los requisitos y le da el ok, el skill assessment o no. Y la experiencia también es un poquito más larga de lo que se exige. Aquí se piden 3 años, en la otra se pedían solamente 2. Perfecto. Bueno, Como para, antes de que continúes, como para hacer un resumen, hasta dónde vamos. Entonces, digamos que nuestros emprendedores, inversionistas, hasta el momento vamos en 3 opciones. La primera es que si yo soy un empresario, con mi empresa actual, puedo ir a crear un negocio en Australia o a montar el mismo mío, también el que estoy desarrollando. Segunda opción, están los entrepreneurs que tienen una idea innovativa y la presentamos a un fondo de capital para atraer inversión y poder llevar ese proyecto a cabo. Y el tercero es para estas personas que inclusive pudieran empezar este proyecto con una visa de estudiante, donde mientras tanto monten su negocio, su propio negocio y sean sus propios empleadores. Y aquí, pues, su empresa que monten tienen que tener unos requisitos que son los que nos acabas de comentar. Hasta ahí vamos en estas 3 opciones. Sí, como dicen, como vamos bien. Perfecto. El siguiente grupo es un grupo de proyectos de negocio e inversión que mezcla el programa de General Skill Migration, es decir, el programa de migración por competencias y el programa de negocio. El programa de migración por competencias o General Skill Migration, ese es un programa que existe, digamos, para gente relativamente joven, de 18 a 45 años, requiere inglés, requiere que tú tengas un skill assessment en una de las listas, en una de las ocupaciones dentro de las listas y que llegues a un puntaje dentro de las listas dentro de las tablas de puntaje. Y una vez que se ha logrado, digamos, estas cosas básicas, y aquí yo de alguna manera quiero destacar que es para un grupo específico, ¿no? Las listas de inversión que hemos visto anteriores tienen unos límites de edad mucho más amplios, es decir, suben a 55 años, inclusive hay otras visas que no tienen límite de edad, es decir, hay personas que pudieran aplicar a visas de negocios teniendo más de 55 o más de 60 años, no habría problema dentro de los otros grupos. En este sí hay un tope, 45 años. Igual, el punto es que este programa de las visas de Small Business Owner consiste en que una persona, son estatales, perdona, digamos, déjame hacer ese énfasis, y cada estado en particular tiene sus propias condiciones. Digamos, mencionándole los puntos más sobresalientes, el caso de Tasmania, por ejemplo, es para personas que arrancan de cero, startup. Es decir, si yo llego con una idea, estoy en Tasmania y empiezo mi negocio. En ese caso, es interesante porque no hay un capital mínimo. Hay que tener un plan de negocios
y hay que operar el negocio por lo menos durante 6 meses. Es decir, digamos que uno pudiera considerar una persona que llega a Tasmania a hacer sus estudios de primero inglés, después un estudio vocacional y mientras tanto va poniendo su negocio. Cuando el negocio ya lleva 6 meses de ocupación, en el plan de negocios la persona tiene que mencionar que puede llegar a tener unos ingresos proyectados de $54,000 al año. Y con base en ese proyecto obtiene su visa de residencia. Sigue, Juan, sigue. No, dale. Que esta es una excelente opción para las personas también que primero llegan como estudiante o aquellos que tienen ideas pequeñas también, que inclusive digamos que no tienen que tener la experiencia también en el negocio o que de pronto simplemente pueden, mientras están estudiando, montar su negocio, operar los 6 meses y mientras está estudiando tiene inclusive las dos opciones: migración calificada porque cumplió el requisito de su negocio o migración calificada porque de pronto a través de estudio cumplió sus requisitos para también su visa. Aquí en esta hemos tenido varios casos muy bonitos. Sí, es decir, y no son incompatibles, es decir, la persona puede ir haciendo su camino a través de estudio y simultáneamente trabajando en su empresa. Aquí, pues, como mencionas, pues ya tenemos experiencia en un par de casos, inclusive de diseñadores gráficos, que el negocio se hace. Es decir, poner un negocio de diseño. Tenemos otro caso, una persona que puso un taller de vehículos, un taller de carros antiguos. Hay otro caso, una persona que puso una peluquería. En fin, es decir, no estamos hablando de negocios relativamente chicos, por llamarlos así. De hecho, pues así se llama, Small Business Owners. Ese es el caso de Tasmania. Queensland tiene una situación un poquito diferente, porque en Queensland lo que se pretende es que ya se adquiera un negocio. Es decir, se compra un negocio que ya existe. Obviamente, con todo el cuidado, el análisis, el due diligence, como se dice en inglés, para comprar algo que realmente sea bueno desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista que te permita vivir del negocio. La compra tiene que ser de al menos $100,000 y ya hay que contratar un empleado australiano y hay que operar el negocio por lo menos durante 6 meses. Aquí el tema importante es que la persona tiene que poder trabajar full time. Y esto ya genera una condición en el sentido de que no puede llegar uno directamente a hacerlo a menos que tenga una visa que le permita tiempo y le trabajar tiempo completo. ¿Qué solución hemos encontrado aquí? Las parejas de los estudiantes de maestría tienen derecho de trabajo full time. Entonces, se abre la opción de venir con una visa de maestría. Una de las personas está haciendo la maestría y el otro compra el negocio, pone el negocio a funcionar y a los 6 meses pasa la familia entera a la residencia permanente. South Australia acaba de anunciar un programa similar. Lamentablemente no nos han dado detalles. Y estamos todos muy pendientes de qué es lo que van a ofrecer. South Australia esa es una de las más atractivas, de los más atractivos destinos para nosotros los emigrantes, porque es un estado que siempre ha sido muy amable con los emigrantes. Juan, antes de que continuemos, déjame comentarle pues, a nuestros asistentes, a las personas que están con nosotros, que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas hacia el final de la presentación. Para de pronto no demorarnos tanto, todavía nos hace falta alguna información también que contarles. Entonces, porque hay muchas preguntas, Juan. Entonces, la sugerencia es anótenlas. Y ahorita en la sesión de preguntas vamos a pasarlas
para poder responder también lo máximo que podamos. Y también recordarles que nuestros compañeros del departamento de bienvenida se encuentran con nosotros. Ellos están colocando su WhatsApp, están colocando sus datos de contacto por si los quieren contactar en este momento, si necesitan hablar algo urgente con ellos, o inclusive después del webinar también quieren más información o agendar la asesoría legal migratoria para que ya analicemos cada uno de los casos en particular. Inclusive, pues en la parte superior de la presentación van a ver el botón de WhatsApp en caso tal de que ustedes quieran empezar a tener ya el contacto de nosotros para agendar las citas. Las citas son directamente con Juan Guillermo cuando estamos hablando de temas de visas de inversión. O con cualquiera de nuestros agentes, abogados, agentes de migración. Listo, Juan, continuemos. Ya. Listo, gracias, Alex. Ahora hablemos un poquito de cómo son los negocios en Australia. Es decir, esto es el ABC, ¿no? Realmente nosotros no somos asesores de negocios y este es, digamos, uno de los elementos que yo quiero contarles. Es decir, tanto en nuestra oficina de Latinoamérica como en nuestra oficina de Australia, nuestra misión es asesorarlos desde el punto de vista legal migratorio. Desde el punto de vista de negocios, ustedes van a necesitar contadores, van a necesitar asesores financieros, van a necesitar un excelente business plan. Nosotros tenemos una cantidad o un grupo de personas que recomendamos para eso, que los pueden guiar desde el principio en tomar las decisiones correctas acerca de qué tipo de estructura legal, qué tipo de business plan, cómo lograr ese business plan que atraiga inversionistas, que logre el OK de los estados y del departamento. Y es parte de nuestra asesoría es ponernos en contacto con ellos y obviamente trabajamos todos coordinados. Pero ¿por qué? Porque en este tema necesitamos gente muy especializada. Simplemente en este punto lo que yo quería mencionarles es que en Australia las estructuras de negocio disponibles básicamente son estas 4. Está el sole trader, que es la persona que trabaja en su propio nombre, partnership, que es cuando tú tienes 1 o 2 personas que trabajan en un tipo de acuerdo, de cooperación. Está la compañía, que es ya una empresa constituida aparte. Y está el trust, que es otro tipo de compañía. Para efectos de estos negocios que estamos hablando, de inversión y de visas de inversión, las únicas estructuras que nos sirven es la de compañía y la de trust. La de partnership no es una opción, el sole trader no es una opción. ¿Por qué? Porque no se generan los requisitos legales que requiere las regulaciones de migración para poder obtener la visa de residencia. Unos casos que podemos mostrarles de éxito de personas que ya han hecho esta tarea son los de Ranchero. Los de Ranchero llegaron en el 2011, están haciendo salsas y ya están vendiéndolas en Coles para los que no han estado en este lindo país australiano. Coles es una cadena de supermercados, una de las cadenas de supermercados más grandes que hay en el país. Está los de La Reina, que son unos amigos venezolanos que hacen arepas y que pues con eso ya se quedaron y participan en eventos y bueno, en todo el negocio. Otro caso de éxito también un diseñador que tiene este negocio de My Kitchen Project, por mostrar algunos de los casos de éxito de programas que ya funcionan, que ya están, digamos, que ya han hecho este recorrido. ¿Cómo se pone un negocio en Australia? Básicamente hay un programa muy claro de todos los elementos que tienes que seguir. Este programa está
claramente establecido, es una ruta. Aquí, pues, mi recomendación es trabajar con un contador. Nosotros recomendamos Wise Accounting porque lo hemos hecho con ellos y nos ha ido muy bien. Pero la idea es que tienes que tener el title number para la empresa, tienes que obtener la ABN. Si la empresa es una PTY, tienes que pedir, tienes que registrar en la SIC. Si no, no tienes que registrarla. Está el tema del nombre, está el tema del dominio, está el registro para GST, está el registro para PAYU, para poder pagar empleados, el registro de la superannuation, para poder pagar la pensión, el workover para prever para cubrir eventuales accidentes a los empleados, el seguro de public liability que le permite a uno protegerse en el caso de que uno llegue a tener alguna responsabilidad en un accidente. Un caso reciente, unos señores que tenían una empresa de limpieza doméstica, uno de los empleados entró a una casa haciendo su trabajo y rompió un jarrón costosísimo. Entonces, pues, ¿cómo manejas ese tema? Pues tienes tu seguro y pues listo. Y este es un website que es muy importante porque habla del tipo de registros y licencias que necesitas para el tipo de negocio que vas a tener. Por ejemplo, voy a poner un café. Quiero poner las sillas y las mesas del café en la vereda, en el andén. ¿Necesito un permiso? Sí. ¿Dónde me dan el permiso? En tal sitio. Y este sitio te informa de todas estas cosas. De todos modos, pues la gente de YS Accounting también lo va guiando uno en esto. Recursos para pequeños negocios. Australia en ese sentido es muy generoso, es decir, hay básicamente grants públicas, es decir, aquí por ejemplo estamos mencionando las del estado de Victoria, pero en todos los estados hay grants para personas que quieren arrancar negocios. Y eso es muy bueno, es decir, yo creo que una de las primeras tareas que uno tiene que ver es qué hay de recursos disponibles. Victoria, por ejemplo, da grants para personas que van a arrancar, da grants para personas que ya tienen un negocio y quieren seguir creciendo. Y también dan para personas que quieren empezar a exportar. Una de las cosas que yo quiero mencionar aquí es que, bueno, ya lo hablaremos un poquito más tarde, pero el punto más crítico es que el negocio tiene que ser bueno para Australia. Es decir, la idea es que cuando uno monta un negocio de estos, la visa se genera porque Australia se enriquece como país por el negocio que uno pone. Y uno de los elementos que más beneficio genera para Australia es exportación. Bueno, volviendo a hablar del tema de recursos, está lo que se llama Angels o Ángeles, no sé dónde viene el nombre, pero así se llaman y es establecido. En fin. Y está, los ángeles son personas que tienen dinero para invertir y cada ángel tiene su propio set de criterios. Entonces uno tiene que trabajar con ellos y ellos le dicen, mire, usted tiene que darme información de esta serie de elementos. Uno prepara su business plan, prepara las respuestas de la manera más profesional posible. Lo que les digo, nosotros tenemos una persona que es Paul Rafferty, ya ahorita Alex me ayuda a poner un video que nos ha preparado para esta webinar y hablaremos un poco del tema de eso. Y están pues los famosos Venture Capital Funds. Los Venture Capital Funds ya son instituciones financieras reguladas por el Estado que ponen dinero en serio. Estamos hablando de inversiones de 200, 500, $1 millón, $5 millones en proyectos de emprendimiento. Uno a veces cree que eso no es para uno, que entrar a un proyecto de 5 mil de 5 millones de dólares, eso es otra liga. No, cuando uno ve a la gente que está en estos proyectos, es gente como uno, simplemente que tienen los sueños más grandes. Y ustedes se van a ver que
ideas muy chicas se convierten en muy buenos negocios de la mano de los asesores de negocios apropiados. Recursos para Y pequeños. además con la posibilidad de que, o sea, las grandes ideas atraen a esas personas que necesitas, que son los grandes inversionistas y los venture capital funds, que son los que te apalancan esas ideas. Sí, exactamente. Y lo interesante de trabajar con ellos es que ellos tienen muchos recursos. Recursos de mercadeo, recursos de investigación de mercado, recursos de tecnología. Muchos de los proyectos que ellos buscan tienen un componente tecnológico de aplicaciones móviles y ellos tienen esos recursos. Entonces, el trabajar con ellos enriquece mucho las ideas. Bueno, antes de que veamos el video de Paul, entonces como compartirles también a nuestros asistentes nuevamente como, bueno, hay 4 caminos, ya lo vimos, el camino de los empresarios, el camino de los entrepreneurs, de aquellos que tienen unas ideas innovadoras, de los self-sponsors, que son, o sea, los mismos colocan su propio negocio y son sus propios empleadores, y de aquellos que en los programas de Small Business Owner, que mientras voy a ir a estudiar, puedo montar mi negocio pequeño y cuando funcione en 6 meses, entonces pudiera aplicar una visa de residencia. Ahora también dentro de este proyecto, dentro de estos proyectos, lo primero que hay que hacer, que ya lo vamos a ver, es antes de pasar a nuestros asesores que les estamos referenciando a los asesores de proyectos de negocios, a los asesores de fondos de inversión, a los asesores para crear las empresas. Lo primero que hay que hacer antes de cualquier cosa es, primero, hacer la asesoría legal migratoria para identificar cuáles de estos 4 caminos les corresponde a ustedes, qué tipo de empresa tienen que montar, ahí sí para identificar cuál es el camino y ahí sí, entonces con ese camino, que ustedes empiecen a armar su plan de negocios, armar lo que les corresponde con los asesores que les correspondan. Entonces, pues bueno, ya sabe, como Paul, que es uno de nuestros asesores. Juan, coméntanos quién es Paul. Alex, Paul Doherty es socio de una compañía de asesoría financiera que se llama Projects RH. Ellos lo que hacen es preparar el business plan y lo que se llama el financial model y otros elementos que se llama el data packing en general, que es los documentos que se le presentan uno al Estado, porque la mayoría de las visas de negocios requieren aprobación de Estado, al Departamento de Migración, porque al Departamento de Inmigración uno tiene que convencerlo de la seriedad del negocio, de la genuinidad del negocio como tal, de la independencia del negocio con respecto a los aplicantes. Y tercero, y muy importantemente, es la persona que conecta los negocios con los ángeles y con los venture capitalists. Paul tiene como el trabajo de Paul es conseguir la plata. Esa es su misión. Veamos entonces el saludo que nos manda Paul. Hello, I'm Paul Raftery, and I'm a director of Projects RH based in Sydney. Hello, we work very closely with RCA Australia, and I'm a director of Projects Rivergold RH Capital based in Sydney to help people like we work very closely with RCA Australia and with Rivergold Capital. An investment visa requires people like you. Juan, te aconsejo que apagues tu micrófono mientras vemos el video. Rivergold Capital to help people like you come to Australia on the basis of an investment visa. To help people like you come to Australia on the basis of an investment visa. An investment visa requires not only a commitment from you, but also a commitment from an early stage venture capital fund.
That's a fund that's approved by government that says these people have reviewed the projects and said they would invest in them. What happens is that RCA Australia prepares a recommendation for you, which they give us a copy of, for the type of visa which you are going to have. Most of these visas fall within subclass 132B and 188. They require not only an investment by you, but they also require an early stage venture capital fund to say, yes, we'll do this. And when they have done that, a sponsoring state or territory government to say, yes, we accept the proposal. Our role in this is to prepare the documents. We work with you to flesh out the idea, to prepare a financial model, to prepare a business plan, and then an information memorandum, followed by a pitch deck and teaser to give to potential investors. We work with you to make your investment visa application in Australia successful. We want you to be able to come to Australia, and we work with River Gold Capital, who will direct you to an appropriate early stage venture capital fund to make your dream a reality. Please work with Juan and his team, and we'll be there to support you. Bueno, ese era nuestro compañero Paul. Bueno, Juan, ya cuéntanos rápidamente cómo es el resumen del proceso para que podamos ingresar a la sección de preguntas, porque tenemos muchas preguntas, entonces... Yeah. Sí, señora, entonces pues te digo, recursos, pues te digo, decir, el proceso básicamente es, tú tienes una primera etapa que es o entras con una visa de estudiante, o tienes una visa de estudiante, o entras con una visa de inversión. Una persona puede venir de una vez con una visa de inversionista directamente. Es decir, venir como estudiante no es la única opción. Puedes venir directamente como empresario. Esa sería, digamos, la primera etapa. La segunda etapa es, con base yo te en diría eso, ahí, yo te pondría un puntico ahí, Juan. La primera etapa es hacer la asesoría legal para saber cuál es el camino que le corresponde. Y ahí sí. 100%. Definitivamente esa es. ¿Y por qué? Porque pues este no es un único camino, ¿no? Es decir, uno puede organizar muchas opciones. Este es uno que hemos recorrido con mucha gente que tiene su visa estudiante, pasa su visa graduado, nos movemos para las visas con nominación de estados y hacemos la residencia y todo de la mano del negocio. Este es un camino que prácticamente arranca de cero desde el punto de vista de inversión. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad y es personas que ya tienen una empresa o un capital donde podemos ganar mucho tiempo. Pero el tema es ir creciendo con el negocio. Ese es básicamente lo que a nivel de mensaje, aquí lo que yo quiero decirles es que esto es un proceso. Esto es un tema que uno va haciendo etapas que puede ir creciendo. Es decir, los cambios relativos no son grandes saltos, son mejoras que uno puede dando paso a paso. Uno no pretende que un empresario llegue y diga, mire, de un momento a otro llego con una inversión de $15 millones. No, puede llegar a una inversión muchísimo menor y empezar a crecer hasta lograr las metas, no solamente de visa, porque evidentemente pues, es lo que nosotros hacemos, sino de hacer un negocio exitoso en el país. Consejos. En este tema no hay talla única. Es decir, aquí uno tiene que hacerle un plan a cada cliente. Y yo pensaría que esto es importante porque los seres humanos tendemos a compararnos. Entonces dicen, no, pero es que fulanito lo hizo distinto. No, pero es que menganito lo hizo de otra manera. Y este fulanito, ¿por qué no me recomienda lo que le recomiendo? Mira, cada caso es cada caso. Y excelente tener esa conversación. Y es ideal, pues, uno tener un parámetro, de decir, mire, yo tengo un amigo que hizo tal cosa, que le fue bien, tengo un amigo que hizo tal cosa, que le fue mal. Perfecto, todo eso lo conversamos.
pero tener en cuenta que cada caso es cada caso. Un tema supremamente importante, aquí lo importante es el negocio. Es decir, cuando el gran problema del self-sponsorship, sobre todo en esa segunda categoría que hablábamos, de hacer una autonominación, es que cuando los dueños de la empresa son los mismos que aplican a la visa, eso en términos del Departamento de Inmigración genera lo que se llama una razón de further scrutiny, es decir, de un análisis más delicado. Entonces tenemos que trabajar con esa realidad. Tenemos que saber que vamos a tener un análisis muchísimo más ácido, mucho más exigente. Obviamente uno puede decir, no, mira, la empresa va a quedar en manos de estas personas que van a contratar a mí, yo tengo un documento privado de recompra, en fin, hay N.000 soluciones jurídicas, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo importante es el negocio, lo importante no es el dueño. El elemento de beneficio para Australia, absolutamente crítico. El irse regional es un elemento que hay que considerar. Es muchísimo más fácil conseguir unas aprobaciones de visas cuando no es Sydney, Melbourne o Brisbane. Evidentemente todos queremos estar en los mercados más importantes que son Melbourne, Brisbane y Sydney, pero para efectos de visa es más fácil cuando es regional. Recomendamos siempre hacer alianzas con negocios locales, es decir, si mis proveedores son australianos, si mis clientes son australianos, es muchísimo más fácil lograr el éxito de estas visas, porque uno hace parte de una cadena de producción. Pero si yo solamente contrato estudiantes internacionales, pues evidentemente no es mucho el servicio que le esté prestando a Australia. Planear. La consulta es crítica porque permite esa planeación. Errores comunes para que por las que ordinariamente estos proyectos no funcionan. A veces es porque el empresario no le invierte lo suficiente al negocio. Entonces como que no se arriesga. Y entonces dice, no, yo no quiero, va demasiado despacio, no arriesga, no invierte. Yo no digo que no hagan los análisis, que no sea escéptico, que no sea cuidadoso, pero que una vez esto definitivamente tiene inversión. Es decir, esto es una visa de negocios y los negocios se hacen con plata. Esa es una realidad. Otro elemento, no emplean australianos, es decir, empresas que no emplean australianos definitivamente son no. Otro error muy frecuente, ser informales. Tienen un negocio en Australia y no están registrados para impuestos, no reciben la plata a través del sistema bancario, no tienen la estructura legal y te das cuenta que llevan 2 o 3 años con negocios exitosísimos y no podemos usar nada para sacar adelante la visa porque no hay evidencia formal. Entonces, la formalidad es muy crítica, muy crítica. Y en esto, pues lo que le digo, hay que trabajar con wise accounting, hay que formalizar las cuentas, hay que hacer eso para que realmente el negocio funcione para efectos de la visa. Y el tema de evidencia, pues, que lo acabo de mencionar. Y acabamos. Bueno, Juan, yo creo que sí, como pues nuevamente les decimos, esta es una información muy general, es un ABC de todo el mundo, del mundo de la inversión y de las empresas en Australia. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado la información, que les haya por lo menos dado opciones para que evalúen a ver si alguno de ustedes tiene una posibilidad dentro de estas opciones para lograr la residencia. Vamos a abrir el tema de preguntas, Juan. Entonces, para que Catherine nos acompañe y pues, pero no las vaya exponiendo. Vamos a resolver unas 4 o 5 preguntas, al igual las que queden pendientes. Recuerden que nuestros profesores están disponibles para que ustedes los llamen, los consulten, si quedan preguntas adicionales. Y también para que agenden su consulta, su asesoría legal migratoria.
Perfecto, claro que sí. Muchas gracias por toda la información impartida. Con seguridad es de valioso apoyo para todos nuestros participantes e interesados en esta información. Entonces, permítanme un momento. Nelson Quintero. Juan, para que por favor me puedas ayudar con esta pregunta. En el self-sponsor, ¿contaría el importar productos desde Colombia? Ya que se pide que enriquezca a Australia y en este caso estaría dirigiendo beneficios a Colombia. Nelson, yo creo que en ese caso tú pudieras considerar que el tipo de productos que exportes de Colombia tengan algún elemento de transformación en Australia. Es decir, por ejemplo, tú importas frutas, pero el empaque, la presentación se hace en Australia. Ese es un elemento. Es decir, que no sea una importación de un producto totalmente terminado. Es una opción. Otra de las opciones es que todo el proceso de distribución va a generar empleo acá y todo el proceso de comercialización va a generar empleo acá en Australia. Entonces, importar desde Colombia puede ser definitivamente una opción, claro que sí. Lo que pasa es que hay que encontrar la manera de que también podamos mostrar los beneficios que tiene para Australia. Muchas veces, si tú te vas a encontrar aquí en Australia, muchísimos productos tienen componentes extranjeros, pero se presentan como productos australianos o elaborados en Australia. Perfecto, muchas gracias, Juan. La siguiente pregunta la realiza Juan Andrés Reverend. Buenas noches, estoy iniciando un emprendimiento en energía solar y movilidad eléctrica. Soy ingeniero con maestría y tengo 60 años. ¿Qué posibilidades hay para mí en Australia? Juan Andrés, en el caso tuyo, hay unas posibilidades a través de las visas de inversión que no tienen límite de edad, pero estaríamos hablando únicamente de las visas de inversión donde sí tienes opciones, claro que sí. Muy interesante, pues el tema de energías limpias es muy, muy, muy atractivo para este país. Me gustaría muchísimo conocer de ti. Creo que adicionalmente estas visas de inversión también pudiéramos considerarlas de Independent Talent, porque esa es una de las áreas donde se está buscando y se están buscando Independent Talents en el tema de energías y movilidad. Perfecto, claro que sí, Juan, muchas gracias. Alejandro Herrera quiere hacernos un par de preguntas. Él se encuentra en Australia y él está como con dudas respecto al tema de negocio y creación de este mismo. ¿Podemos habilitar su micrófono? Claro que sí. Perfecto. Alejandro, ya estás habilitado para realizar las preguntas que necesites. Activa tu micrófono a través de esta plataforma. Aproximadamente 6 años y hace 4 años. Alejandro, ¿puedes volver a realizar las preguntas, porfa? ¿Puedes volver a iniciar a realizar las preguntas que te escuchamos muy poquito? Sí, claro, no te preocupes, gracias. Simplemente les quiero comentar que me encuentro hace 6 años en Australia y hace aproximadamente 4 años emprendí. Ya tengo una empresa aquí donde ya tengo una bodega, me encuentro en la ciudad de Sydney y mi industria es el sector automotriz. Yo me enfoco en esos accidentes que no son tan cuantiosos para la gente reclamárselo al seguro. Pues lo que quiero simplemente como exponer y quiero compartir con ustedes es que en Sydney y en Melbourne, la ciudad grande, no es tan fácil porque no me he podido aplicar a esta permanent residence por los assets y por el volumen de plata que está manejando el negocio aún. Me exigen $1.250.000 en assets y me exigen haber constituido el negocio hace 5 años. Eso lo de 5 años ya estoy que lo cumplo, pero los assets no he podido. Entonces quiero compartir con eso. Mi negocio hace parte de la industria que lo que quieren ellos para que la gente venga. Pues el sector automotriz busca mucha gente mecánico y panel beaters, pero no he podido con esa parte. Entonces quiero que me ayuden con eso. Y
soy estudiante aún. Hay un montón de trabas para los estudiantes con negocios, no nos prestan, nos dan préstamos. Yo tengo Vans, me tengo que comprar de contado por el cash flow, entonces quiero discutir con ustedes. Alejandro, yo creo que hay más opciones. Realmente la del 1.2 millones de dólares es una opción, pero no es la única. Yo creo que tenemos 2 o 3 opciones más y tú, para tu caso. Tener un negocio que ya lleva 4 años es buenísimo, es excelente, es excelente, es un pie adelante muy adelante. Eh, con respecto a todo lo que tú mencionas de las dificultades que hay para un estudiante, digamos, desarrollar negocios en Australia, eso es muy cierto. Yo no creo que sea fácil para nadie. Y definitivamente no para los estudiantes. El tema de consecución de créditos, el tema de generar ese tipo de cosas, también tienes que tener en cuenta que hay una serie de opciones que uno usa, y es que si bien tú eres estudiante, como persona natural, si se crea una empresa, la empresa es residente australiana, y como residente australiana la empresa es mucho mejor sujeto de crédito. Este es un tema que habría que hablar, por supuesto, con más detalle con estos consultores legales perdón, con el consultor contable, y vas a ver que hay unas opciones mucho más fáciles que tratar de conseguir crédito uno personal como estudiante, porque sí, ya has vivido las dificultades que hay, pero hay unos caminos un poquito menos azarosos. Perfecto, Juan. Alejandro, Muchísimas gracias. Alejandro, yo creo que la recomendación para ti, que el siguiente paso es que nos escribas para que te agendemos una cita con nuestros abogados de migración, primero para identificar cuáles son esas alternativas que Juan Guillermo te está mencionando. Y felicitaciones por poner el negocio, eso está muy bien. Está muy bien. Bueno, Perfecto. Muchas gracias. Esta sería la última pregunta de la noche. Recuerden que estamos para servirles. Está en nuestra página web, nuestras redes sociales, y de igual manera mi compañera Erika atendiendo a través de WhatsApp todas sus dudas e inquietudes que quedaron sin responder en esta ocasión. David Córdoba nos consulta, ¿se podría comprar vivienda como inversión? David, no, en principio no. Se entiende que ese tipo de inversiones de índole pasiva no son inversiones que te den paso a la residencia permanente. Entonces, uno puede hacer una inversión pasiva grande. Estamos hablando de mínimo 5 millones de dólares, y dentro de esa inversión, lo que se llama el portafolio de inversiones puede tener un componente de finca raíz. Evidentemente, la vivienda sería parte de ese componente. Es decir, invertir 5 millones de dólares y dentro de esos 5 millones de dólares que hubiera vivienda. Pero estamos hablando de inversiones de ese tamaño, y estamos hablando de que el resto de la inversión tendría que estar en el resto del portafolio. La sola compra de vivienda no te da paso a la residencia. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos permitieron dictar esta conferencia en esta ocasión, a Juan Guillermo, a Alexandra también, por su disposición para brindar esta información. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todos por asistir al seminario. muchas gracias a todos y bueno, pues les presento a nuestra compañera Erika, que es la persona que va a estar pendiente de ustedes, de ese contacto, de las preguntas que tengan adicionales. Pues, recuerden que en la parte superior está el WhatsApp de ella. Juan Guillermo, muchas gracias, que tengas un resto de buen día. Catherine, muchas gracias por la logística del evento y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a ustedes.